En el video de hoy vamos a ver la derivada y límite dentro de máxima con unos ejemplos, y estos se pueden generalizar para hacer otro tipo de trabajo. Bien, vamos a comenzar con límites. En este caso tengo estas dos expresiones. Bien, voy a ejecutar la primera expresión y así mismo la segunda. Me voy a ubicar antes de la segunda expresión. Aquí, como vemos, ya se está parpadeando, es decir, aquí estoy ubicado. Me voy a la parte de análisis y aquí no dice calcular límite. Presiono y se me abre una nueva ventana. En este caso tengo lo que viene a ser la expresión. Lo que voy a hacer es copiar mi expresión, porque voy a explicar algo aquí en esta parte. Es que aquí ya tiene la opción del porcentaje, es decir, en el caso de que yo no tenga todavía nada en máxima y simplemente entré para calcular el límite de alguna expresión, simplemente aquí lo que voy a hacer es copiar mi expresión como tal, así como vemos acá. Y en el caso de que ya tenga un resultado acá, simplemente utilizo el porcentaje. Pero hay que tener cuidado cuando deseamos ejecutar todos los comandos nuevamente en máxima con control R, y ahí puede haber una pequeña confusión. Bien, también nos da la opción de lo que viene a ser la variable, en este caso X, y el punto, es decir, en donde estamos analizando. También nos da la opción de una opción especial cuando, ejemplo, en este caso tenemos las constantes pi de Euler, infinito y menos infinito. Bien, en este caso voy a utilizar el infinito, pero antes de eso también nos da una última opción que viene a ser las direcciones, es decir, el límite cuando estamos haciendo en un punto. Podemos hacer el análisis cuando tiende a la derecha y cuando tiende a la izquierda, o bueno, cuando se aproxima a ese punto. Y también nos da la opción en ambos lados, que viene a ser esta parte de acá. En este caso, para mi expresión límite, yo lo quiero para el infinito, así que seleccionando esta parte automáticamente se desactiva. Y aquí, como vemos, nos da la opción de serie de Taylor, pero no lo vamos a utilizar por el momento. Colocamos aceptar, y como vemos, el límite de mi expresión del primer ejercicio me sale infinito. Vamos a ver la interpretación geométrica en GeoGebra. Como podemos ver aquí en esta parte, lo que viene a ser la función azul, viene a ser mi expresión que he calculado el límite. Si nos damos cuenta, aquí pues si nos fijamos bien, puede ser discontinuo, pero eso no es lo que he estado analizando en este momento, sino lo que he estado pidiéndole a máxima es que me dé el límite de mi expresión, es decir, de esta función, cuando x tiende al infinito, es decir, cuando x tiende al infinito, es decir, toda esta parte de acá. Y podemos ver que cuando x tiende al infinito, y también tiende al infinito. Y debido a esto es que el resultado en este caso es infinito. Puede ser con este siguiente ejemplo. Lo voy a ejecutar. Voy aquí en inicio análisis, calcular límite. También puede tipearlos en el caso ya se sepa en el comando y también cómo funciona esta última parte. Aquí ya en la ventana de límite simplemente voy a colocar el porcentaje, porque ya lo tengo ejecutado lo que viene a ser mi expresión como salida. La variable va a ser x y aquí va a ser nuevamente infinito. Vamos a ver qué nos sale. En este caso sale menos infinito. Aquí tengo lo que viene a ser la gráfica para esta función. Como podemos ver, cuando x tiende al infinito, nuestra función tiende a lo que viene a ser menos infinito. Debido a eso es que nuestro límite sale menos infinito. Bien, vamos a hacer en este momento ya lo que viene a ser la derivada. En este caso, para esta función f de x igual a la raíz de x. Bien, el comando en máxima para la derivada viene a ser div, abrimos paréntesis, nuestra función, en este caso f de x, coma, nuestra variable, en este caso x. Y en el caso que estemos hallando solamente la primera derivada, hasta ahí está bien. O simplemente podemos colocar como adicional, coma 1. Bien, si estamos hallando la primera, bien podemos colocar 1 o no. En el caso que estemos hallando la segunda, y para no escribir nuevamente el comando div, simplemente aquí colocamos 2.
y así sucesivamente. Si deseamos hallar la tercera derivada de nuestra función, colocamos 3, o la cuarta derivada, colocamos 4 y así sucesivamente. En este caso solamente la primera, así que voy a dejarlo así. Bien, bueno, aquí no he definido mi función f de x, voy a definirla. F de x igual a raíz de x. Bien, en este caso la raíz de x, la derivada viene a ser esta expresión de acá. Así que voy a aplicar lo que viene a ser la derivada a partir de la definición del límite. Así que voy a colocar lo que viene a ser aquí, análisis, límite. Sabemos que cuando estamos aplicando la derivada a partir de la definición del límite, tenemos dos tipos de expresiones de cómo podemos hacerlo. La primera es esta, es colocando f de x menos f de a entre lo que viene a ser x menos a. Aquí voy a colocar bien el paréntesis para que se diferencie el numerador con el denominador. Y aquí lo importante es que el a viene a ser mi punto, es decir, lo que viene a ser la derivada en ese punto. En este caso voy a hacerlo como ejemplo en la derivada cuando x es igual a 4. Es decir, aquí en vez de a voy a colocar 4. Bien. Y aquí en esta parte de acá, y aquí en esta parte de variable va a ser x y en punto va a ser 4. Bien, colocamos aquí la dirección a ambos lados, aquí está bien, colocamos aceptar. Y como vemos el límite de mi función, la raíz de x, a partir de la definición del límite, sale un cuarto. Y aquí ya tenemos también la derivada, ¿no? Entonces si esto es la derivada, simplemente colocamos acá x igual a 4, que simplemente lo está evaluando, y igualmente tenemos un cuarto. Así que aquí ya tenemos un ejemplo ya a partir de lo que se está explicando. Vamos a hacer con la otra definición, que en sí es para la misma función. Voy aquí en la opción de análisis, límite, y aquí lo que voy a colocar es f de x más h menos f de x entre h, pero todo esto voy a colocarlo entre paréntesis para que se denote bien el denominador y el denominador. Bien, aquí cuando utilizamos esta expresión ya no estamos usando x sino h cuando tiende a 0, así que aquí está bien. Ponemos aceptar y como vemos esta viene a ser la derivada de nuestra función f de x. Como podemos ver, aquí estamos haciendo la derivada para un punto, en este caso cuando x es igual a 4, estamos analizando para ese punto. Y asimismo también podemos ver lo que viene a ser derivadas parciales dentro de máxima, es decir, si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado, bien, y yo quiero hallar lo que viene a ser la derivada de esta función, voy a colocarlo como función f de x, y. Aquí voy a colocar g. Bien, voy a colocar diff, y aquí voy a colocar g de x, y. Voy a hallar la primera derivada con respecto a x, y como vemos es 2x. Si deseamos hallar la segunda, simplemente colocamos 2, y como vemos aquí nos queda como el resultado 2. Y asimismo podemos hallar también la segunda derivada con respecto a y lo único que cambiamos acá es aquí lo que viene a ser la variable, colocamos y como vemos, como en este caso la función tiene esta forma, tanto como la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y es 2. Bien, así esto viene a ser la parte de las derivadas parciales. También podemos hacer entre otras cosas dentro de máxima, según los manuales que podemos encontrar por internet, que es un tema más ampliado sobre todo esto de límites y derivadas